Un cordial saludo para todos. Seamos bienvenidos a este encuentro con Dios y su santa palabra. Les recuerdo que para hacer y vivir esta lección divina es necesario contar con un tiempo prudente, nuestra Biblia, la palabra de Dios que nos guía en el camino, un cuaderno que puede ser físico o digital, y ya dependiendo de nuestras intenciones y necesidades se puede hacer en la soledad interior y exterior, en familia, que sería más bello para compartir el mensaje de Dios, o dependiendo de nuestra vocación se puede hacer con los hermanos de la comunidad religiosa o formativa, en las parroquias y asociaciones donde servimos a Dios. Con esta intención iniciamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para invocar la presencia del Espíritu Santo para que esta tercera persona divina, fuente de inspiración de las Sagradas Escrituras, nos dé la apertura interior en la iluminación y ardor de la mente y el corazón, para que nuestro deleite y confrontación nos sumerja en la misericordia del Padre Celestial revelado en su divino Hijo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura, y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para esta solemnidad de la Ascensión del Señor. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 46 al 53. Lucas 24, 46 al 53. Y les dijo Jesús: Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Miren, y voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Por su parte, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los bendijo. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos algunos detalles particulares. Nos encontramos en el cierre del contexto litúrgico de la Pascua y estamos terminando los 40 días que, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su primer capítulo nos relata cómo Jesús estuvo interactuando con sus discípulos hasta ascender al cielo. En este tiempo, la liturgia nos ha invitado a profundizar los días después de la resurrección de Cristo en los 4 evangelios. Y luego de ello hemos sido inmersos en la óptica del evangelista Juan, en los discursos que hablan del nuevo nacimiento y el testamento, la herencia que Jesús confió en sus discípulos hasta llegar a nosotros. Han terminado estos 40 días donde surgen preguntas como: ¿he descubierto la novedad de vida que Dios ha establecido en mí? ¿Cómo mi ser se ha vuelto vida en Jesús en el Espíritu? Asimismo, nos hallamos en la lectura que la liturgia nos propone para hoy, que está en el Evangelio, donde meditamos la última página de Lucas, que tiene un detalle particular. Termina donde comenzó, es decir, en el templo de Jerusalén. Por ello es necesario revisar qué nos dice Lucas al terminar esta primera parte de su obra y que dará inicio a los hechos de los apóstoles. Para empezar, tomamos las palabras de Jesús a sus discípulos. Está escrito. Toda la obra de Lucas, al igual que Mateo, hace énfasis a la revelación que ha quedado escrita en el Antiguo Testamento. Todo lo que debía sufrir Jesús ya había quedado consignado en la ley y los profetas, por lo que el término Cristo hace una clara referencia al ungido de Dios, aquel que fue sumergido en el Espíritu Santo, depositando así en Jesús el cumplimiento de las promesas del Señor. Tal como Israel tuvo que afrontar crisis, sufrimientos y también victorias y liberaciones, Jesús lleva a plenitud este camino, que en su vida lo cargó desde su propio pueblo. En Lucas, la salvación tenía que llegar desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Jesús tenía que hacer un itinerario en su vida pública donde el culmen está en el patíbulo de la cruz, pues allí se manifiesta su amor incondicional por la humanidad. Pero ¿qué era lo que estaba escrito? Que debía padecer y resucitar. Padecer, sufrir, aparece 42 veces en el Nuevo Testamento. Tiene la palabra patos, que significa sufrimiento,
mal que se quiere rechazar. Jesús, del mismo modo que nosotros, debe experimentar este sufrimiento de muchas maneras. La traición, las injurias, los falsos testimonios, los golpes, cargar la cruz, ser asesinado. El Mesías en el que creemos experimentó los mismos dolores que nosotros, y hoy, en una sociedad como la actual que quiere evitar el dolor y el sufrimiento, nos invita a ver que el dolor purifica, el dolor nos une como hermanos, el dolor lleva a valorar la propia vida. Cada sufrimiento nos lleva a reconocer y valorar quiénes son los que valen la pena en nuestra vida. El dolor nos acerca al corazón de Dios. El sufrimiento nos humaniza, nos hace sensibles, pero también revela las intenciones del corazón. Este sufrimiento también equivale al peso de las deudas que tenemos para con Dios, pero Jesús, el Cristo, ha asumido esa deuda y la ha pagado al Eterno Padre con la donación de su vida y la entrega de su Espíritu. Y también está escrito que tenía que resucitar, levantar al tercer día. Este verbo aparece 108 veces en el Nuevo Testamento. En griego aparece el verbo anastemi, que significa levantarse, ponerse de pie. Así como el sufrimiento tiene su significado, lo importante no es quedarse allí. Se requiere levantarse, ponerse en pie, superar el dolor desde la fuerza del Espíritu, la convicción personal que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que la eternidad se hace presente cuando vivimos como hijos de Dios. Jesús es presentado entonces como el modelo perfecto de cómo el sufrimiento lleva a una nueva condición de vida, más gloriosa, con sentido y proyección, donde la última palabra no la tiene el dolor, sino la victoria, no la cruz, sino la vida, no el llanto, sino la novedad de la existencia. Esta primera presentación es un recordatorio catequético para saber en qué está depositada nuestra fe, que consiste básicamente en volver el corazón para sentir que todos los dolores que hemos experimentado y el último que nos falta por vivir, que es la muerte, es una experiencia donde Dios nos va liberando para llegar a su presencia. Continuamos ahora con el verbo predicar, que en griego se dice kerigma. La palabra querizo era utilizada en el contexto de los evangelios en el que fueron escritos para realizar un anuncio público de interés general. Se hacía el encargo al heraldo, el cual lo proclamaba de una manera muy formal, pues era un comunicado solemne para anunciar buenas noticias. Por ejemplo, el nacimiento del hijo del rey, el matrimonio del rey, la victoria sobre una guerra, el perdón de las deudas, etc. Pero lo más curioso es que en los evangelios este verbo solo se aplica en el Nuevo Testamento a Juan Bautista, a Jesús y los apóstoles. Es decir, ninguno más fuera de ellos aplicó el verbo querizo, lo que nos lleva a pensar que no cualquier persona puede predicar. No es común que alguna persona haga un querigma, pues si lo miramos bien, Jesús, el mismo rey, hace el anuncio propio de su mensaje. Juan el Bautista, como el heraldo del rey, pregona su llegada desde el desierto y su coherencia de vida. Y los apóstoles, los nuevos heraldos, son los que comunican no solo un mensaje, también llevan la presencia y el alimento que es Jesús, el mismo rey. Hay una realidad muy bella en esto que no puede reducirse a una aparente exclusión de la misión querigmática. El querigma solo lo hacen los enviados y escogidos por Dios. Son quienes se dejan impregnar de su espíritu. Son quienes están con la unción de Dios. Hay en este punto un llamado de atención para quienes ejercen algún ministerio eclesiástico. En concreto, la proclamación de la palabra, la catequesis, la atención a los enfermos, el acompañamiento a los presos o el ministerio de la comunión. Primera confrontación, nosotros, ¿qué anunciamos? ¿Qué es lo que transmitimos? ¿Cómo nos estamos preparando para realizar este anuncio? Jesús, Juan Bautista y los apóstoles comparten unas características en común. Ellos fueron llamados y escogidos por Dios fuera de los esquemas y el razonamiento humano. Vivieron fuertemente el ayuno, el sacrificio. Hicieron de su vida una donación de su ser. Se dedicaron incesantemente a la oración. Fueron perseguidos, encarcelados y todos, excepto el apóstol Juan, fueron llevados al martirio para derramar su sangre por ser coherentes con su vida y su fe. Hoy se necesitan lectores, catequistas, pastoralistas, ministros, familias, que sean como Juan Bautista, como los apóstoles y como Jesús. Personas, primero, que sean llenas de oración.
Segundo, que hagan sacrificios como preparación para el mensaje que van a transmitir. Y además que su vida sea una donación coherente entre su fe y sus obras. Hoy nosotros encontramos en muchas plataformas, en muchos lugares, en demasiados sitios, que hay personas que son muy elocuentes, manejan un discurso estéticamente agradable, tienen una preparación académica de renombre y estas personas hablan de Dios, de la vida, del amor, de la muerte, de la fe. Hoy tenemos coaching para todo. Coaching para las parejas, coaching para las separaciones, coaching para el nacimiento, coaching para la muerte. Existen coaching para todo, para los profesores, los ingenieros, para todos existen los coaching o los preparadores o los formadores. Pero hoy hacen falta heraldos del Evangelio, verdaderos mensajeros del Evangelio, hombres y mujeres sagaces donde su predicación sea su forma de vida y no sus palabras. Si tú escuchas esta reflexión, anímate a ofrecer algo ante Dios. Prívate de algún placer y convierte esa forma de ayunar en ayuda para alguien que lo necesita. Ora, dedica tu tiempo a la oración, dialoga en el silencio junto a Dios, lee su santa palabra, pero también aprende a observar a las personas, mira sus rostros, escucha sus corazones, detecta qué llevan en sus pensamientos, comprende sus historias, reconoce sus sueños y en todas estas dimensiones descubre Dios qué tiene que anunciarle a esas personas a través de ti. Date cuenta que a veces el mejor evangelio no es recitar salmos o citas bíblicas de memoria. A veces el mejor evangelio que necesitan las personas es un abrazo, secar unas lágrimas, decir la verdad, corregir el error, simplemente estar ahí, devolver la dignidad, sanar heridas, ayudar a cambiar actitudes. Cuando Jesús anuncia que su muerte y su resurrección estaba escrita, es porque la predicación de este misterio es para entender que el fin está en la conversión para el perdón de los pecados. Pues predicar como palabra latina es una palabra compuesta, pre, que significa antes de, y dicare, que es el destino, la consagración. O sea, predicar qué es lo que yo hago antes del destino o de la consagración que tengo yo o que tiene la otra persona. Es un anuncio que se hace antes de recibir una misión. Por ello, la predicación no se hace de ideas o de datos sobre Jesús. Es compartir una experiencia de vida. Es predicar en el nombre del Rey, en el nombre del enviado. Es que miren, o sea, ni siquiera es en nombre mío, en nombre propio. No, es en el nombre de Jesús. Lo que yo anuncio no es mío, no es algo que yo poseo, no es algo que yo me gané, no es algo que yo me preparé. Es que lo hago porque Jesús me pide que lo haga en su nombre. Por eso yo no puedo tener una soberbia espiritual creyéndome más que los demás o no puedo pensar que mi vida es perfecta y la del resto no. No, porque es que eso que yo hago no es algo que yo creo, me inventé yo. Es algo que Jesús me encargó en mí, quizás indignamente, sin que yo lo mereciera, sin que yo lo pidiera, sin que yo hiciera méritos. Jesús me confió esa responsabilidad. De este modo, la conversión en griego se dice metanoia, es decir, cambiar la mentalidad, cambiar la forma en la que vemos la vida, cambiar la forma en la que pensamos a las personas, cambiar la forma en la que vemos las decisiones de las otras personas. Es cambiar tu forma de ver y entender lo que pasa en el mundo. Es que yo ya no vivo igual. Ahora vivo mejor porque quiero vivir como Dios me ha enseñado en la cruz. ¿Cuál es la finalidad del cambio de mentalidad? Es el perdón de los pecados, donde perdonar significa dejar ir, desaparecer. El mal cometido ya no existe, ya no vale, ya no cuenta. Cuando acepto a Dios y vivo como Él lo pide, mi maldad ha desaparecido. De ahora en adelante cuentan las obras que yo hago por amor. En estos versos encontramos pues la síntesis de fe, el credo de la primera comunidad cristiana reflejada en Lucas. Primero, que Jesús murió y resucitó según las Escrituras. Segundo, que la predicación de la conversión es para lograr el perdón de los pecados. Y tercero, reconocer que los apóstoles son testigos de la fe. La palabra testigos viene del griego martiria, que era una competencia atlética donde los corredores portaban un bastón llamado el testimonio. Ellos debían correr superando obstáculos,
Un corredor se lo pasaba a su compañero y así sucesivamente entre todos los compañeros hasta llegar a la meta. Ser testigos es comunicar a otros la experiencia de fe, que no se caiga ni se pierda ese bastón. Es saber en quién la depositamos, de quién la recibí y a dónde la quiero entregar, hasta que nosotros lleguemos a la meta. Ser testigo significa ser mártir, saber sufrir las consecuencias que acarrea la fidelidad a la fe. Hoy hay diversos tipos de martirio: las burlas, las críticas, los despidos, las injurias sufridas por hacer lo correcto en el nombre de Jesús, por vivir su propuesta humanidad, y si es necesario, derramar la sangre por su santísimo nombre. Para lograr este testimonio necesitamos de la promesa. Jesús lo dice no como promesa, sino como un compromiso. Voy a enviar. El término griego es epangelia, que significa promesa o declaración de algo que va a suceder al pie de la letra. La promesa es un lenguaje de amor. No se hacen promesas a cualquier persona, solo se hacen promesas a quien más se ama. Por eso prometer es dar. Yo cuando prometo estoy entregando mi vida, estoy confiando mi ser y mi vida en tus manos. Dios cuando promete se da a sí mismo, Él se entrega en nuestras manos. Entonces cuando Jesús dice voy a enviar la promesa del Padre, está quieren decir estoy confiándote en tus manos lo que viene de mi Padre Celestial. Hubo tres promesas importantes en la historia veterotestamentaria. En Abraham, Dios prometió la familia y la descendencia. A Israel, Dios le prometió la ley como alianza. Y a David, la descendencia real y una morada para él. Y en todas estas promesas nosotros vemos que todas conducen a la sabiduría, que es el mayor regalo. Pero Jesús, en este caso, es la promesa viva. Él se ofrece y se entrega como la verdad, como la vida, como el pan, como el agua viva, como la luz, como la resurrección, como la gloria de Dios. Su vida es un regalo, su vida es un don. Después de haber amado a los suyos, Jesús ahora promete y da el mejor regalo del Padre, el Espíritu Santo. Jesús lo entregó 3 veces: al expirar en la cruz, cuando se aparece resucitado soplando sobre sus discípulos, y en Pentecostés. Para que llegue el Espíritu es necesaria la experiencia previa con Jesús. Por esta razón y gracias al Espíritu podemos llamar a Dios Padre. Para recibirlo Jesús pone la orden de permanecer en la ciudad. La palabra griega aquí utilizada es kathize, que en su forma imperativa es katizate. La orden es sentarse, colocarse, ponerse fijos en la ciudad, ya que en la Biblia el verbo sentar es la acción que realizan los reyes. Sentarse en la Biblia puede significar escuchar, compartir, estar con, por lo que para recibir al Espíritu necesitamos instalarnos en actitud de escucha, saber compartir nuestra vida, saber estar con las personas que nos rodean, ya que el Espíritu cambiará nuestra forma de vestirnos, y ya lo vamos a entender en qué sentido. La palabra revestidos viene de la palabra griega enduo, que significa hundirse, meterse, vestirse, apropiarse, apoderarse. En este aspecto, Jesús nos pide que nos dejemos permear por su Espíritu, que los demás vean que nuestras palabras vienen del amor de Dios, que nuestra forma de mirar es la misma de Jesús, que nuestros actos son los mismos que Dios quiere para con los demás. Revestirnos del Espíritu, del poder de lo alto, de la mano protectora y benéfica de Dios, quiere decir asumir con propiedad que ya no soy del mundo, ya no soy el de antes, ahora soy y vivo para Dios. Ahora nos trasladamos a Betania. Jesús lo sacó, esto es, Jesús está concluyendo su éxodo hacia el Padre. Por eso los quiere liberar para que en la libertad reciban el Espíritu y así sean sus testigos. La palabra Betania tiene etimología hebrea y aramea. Significa casa de higos en hebreo, Beth Te Enach o Beth Anath, y casa de aflicción en arameo, Beth Anya. El nombre se refiere a una aldea cerca de Jerusalén, donde Jesús visitaba con frecuencia y donde ocurrieron eventos importantes del Nuevo Testamento, como la resurrección de Lázaro. Jesús los quiere llevar de la ciudad de la Santa Paz, Jerusalén, a la casa de la aflicción, para que no se olviden que su misión será grande y estará envuelta de dolor, porque su mensaje será sanador, confortador, pero también las consecuencias serán dolorosas.
Ser apóstol, ser misionero, ser predicador, ser un ministro, no es una tarea para cualquiera. Es para quien tiene la conciencia de ser libre para no depender de los halagos ni la aprobación de los demás, pero no dejarse afectar por las críticas y persecuciones que tiene que afrontar. Pero también hay algo muy lindo y especial. Betania es para Jesús el lugar de la amistad, el lugar del descanso, el lugar del júbilo. En Betania vivieron sus únicos amigos, Lázaro, Marta y María. Si Jesús, por ejemplo, hoy tuviera redes sociales, créanme que Lázaro, Marta y María, ellos serían sus tres amigos y serían sus tres contactos fuera de los apóstoles y de pronto la Santísima Virgen María, el resto, nada más. Imaginemos eso. Ellos eran los únicos con los que Jesús se desahogaba. Como por decirlo así en nuestro lenguaje actual, allí era con quien reía y lloraba. Ellos eran a quienes Jesús les contaba las ocurrencias de sus apóstoles, con quien se desahogaba cuando tenía preocupaciones. Allí podríamos imaginarnos que Jesús tomaba vino, café, aromática, allí comía con ellos pan, arepa, envueltos, tacos, lo que se comparte siempre con los amigos. Se compartía la palabra, pero también el silencio. Hay cosas que únicamente se comparten con los que se aman de verdad, con nadie más. Con ellos Jesús era exclusivo y esa exclusividad significa saber amar de verdad. Démonos cuenta que los evangelios los únicos que hablan de los amigos de Jesús eran Marta, María y Lázaro. Jesús no tenía más amigos. El que Jesús haya llevado a los apóstoles a Betania es una forma de revivir el amor que él tiene hacia ellos. No se olviden que yo soy su amigo y su amigo de verdad. No se olviden que ustedes también son mis amigos. Entre ustedes y yo siempre vamos a vivir esa amistad. El que Jesús los dirija allí antes de irse al cielo es una forma de prometer su amistad. Y esta es una invitación para ti y para mí. En las alegrías y tristezas, vuelve a Betania. Vuelve y encuéntrate con Jesús. Habla con Él, comparte con Él. Cuando tengas dudas o miedos, vuelve a la Betania de tu corazón. Acércate a Él. Pregúntale, escucha en tu silencio su voz. Cuando tengas victorias y prosperidad, vuelve a Betania y celebra con tu amigo de verdad. Jesús se va, pero se despide en Betania. Vuelve al Padre, pero se despide con sus amigos. En esta solemnidad de la Ascensión, vive esa fiesta de la amistad con Jesús. Renueva ese amor que te atrajo hacia Él. Recuerda de dónde te sacó y a dónde te quiere llevar. ¿Qué hace Jesús? ¿Cuál es su gesto de despedida? Alzar las manos, levantar las obras hechas con las manos. Jesús al elevar sus manos les muestra todo lo que fue capaz de hacer por ellos y luego se dispone a bendecir. En la conclusión de la liturgia de su vida, Jesús bendice a sus discípulos tal como inició la creación. Todo lo hizo bien, todo lo hizo bello, así termina con ellos. Todo lo que hagan de ahora en adelante será bueno, será bello. Por eso, antes de tomar una decisión, antes de tus labores o de tus actividades, bendícelas. Recuerda que lo que Dios hace es bello y bueno. Y si eres de su propiedad, todo lo que hagas será bello y bueno. Luego Jesús se separó de ellos y comienza la intronización celeste de Cristo a la derecha de Dios, según el Salmo 110 en el versículo primero. Cristo desaparece y confía a sus discípulos la responsabilidad de su obra terrestre. La ascensión manifiesta la gloria del resucitado, su soberanía divina. ¿Cómo concluye el Evangelio de Lucas? Con la postración de los discípulos. El camino de Jesús no terminó en la nada, sino que se dirige hacia el corazón de su Padre y en ese corazón espera su iglesia itinerante. Esta es la única vez en el Evangelio en que los discípulos adoran a Jesús. Y ahora ellos quieren volver a Jerusalén, donde comenzó el Evangelio en Lucas 1:14 siguientes, con Zacarías, su oración, su mudez que le impide bendecir, llegan los nuevos sacerdotes, los apóstoles, cargados con la bendición que proviene de Jesús. Existe un gozo, un gran gozo en ellos. Se cumple el mensaje de los ángeles en Lucas 2:10. La gran alegría para todo el pueblo. Jesús es Cristo el Señor. La promesa del comienzo se cumple al final y además que toda esta vida es una gran alegría para los seres humanos. Por eso no olvides que si tú estás en este mundo, en este momento,
es para que tú seas feliz. Si tú sientes que no eres feliz, es el momento de tomar la decisión adecuada según este Evangelio. Encuéntrate con Jesús y disponte a vivir feliz con los que te rodean, con los que amas, con los que sientes que debes amar más. ¿Cómo estaban los apóstoles? Estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. El templo es la continuidad entre lo antiguo y lo nuevo. Esta es la reacción que Lucas desea obtener de sus lectores, para que tomen en serio su relato querigmático y confiesen con profunda convicción que cuanto Dios ha realizado en Jesús es para nuestro bien y nuestra salvación. Seguimos con el tercer paso de la lección divina, que es la oración, por lo que los invito a sumar a estas palabras lo que nace también del fondo de nuestro corazón. Jesús, amigo, compañero de camino, luz que disipa toda oscuridad, calma en la tormenta, raíz que nos hace humildes. Hoy asciendes al cielo y desde allá nos acompañas de muchas maneras, en tu santa palabra, en los sacramentos portadores de tu paz, en la liturgia solemne que une el cielo y la tierra, en la sacratísima presencia eucarística, en ese trozo sencillo de pan que da vida eterna, en la cruz que es la mayor muestra de tu amor, pero también estás en el abrazo de las madres, en la ternura de los padres, en la fe de los hijos, en el trabajo abnegado de cada día, en la belleza de la creación, pero también estás gritando en el llanto de los abandonados, en la lucha por la justicia de los atribulados, en los enfermos que gimen clamor y piedad, en los presos que buscan resarcir el daño cometido, en los forasteros que peregrinan buscando un techo y una oportunidad. Te vas, pero te quedas. Te marchas y sigues presente. Amado amigo, haz que nuestra vida sea digna merecedora de tu sacrificio. Danos esa gracia para superar ese pecado que nos esclaviza. Prepara una morada hermosa para cuando nos quieras llamar a la eternidad. Jesús, danos tu espíritu y déjanos ver el rostro de tu Padre, para que junto a tu Santísima Madre, los ángeles y los santos, podamos cantar eternamente la grandeza de tu amor. Gracias por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo por nosotros, bello amigo. Amén. En el cuarto paso de la lección divina seguimos con la contemplación. Pausa este subsidio y vive tu encuentro con Dios. Contempla tú mismo. Evalúa cómo está tu amistad con Jesús y con tu comunidad. Contempla la forma de servir a Dios. Como síntesis de la lección divina, primero ante Dios, ¿qué espera Dios de mí? Segundo, contigo mismo, ¿cómo vivo la amistad con Dios? Tercero, con tus hermanos, ¿qué ofrecemos a los demás? Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo ser signo en la presencia de Jesús? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Cuáles son los personajes? En la meditación, ¿por qué se habla de lo escrito? ¿Por qué aparece el padecer y resucitar? ¿Por qué se menciona Betania? ¿Cuál es el significado de la bendición? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí la ascensión del Señor? Terminamos nuestra lección en las manos de la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como pertenencia y posesión tuya. Amén. Muchas gracias por su atención, Dios los colme de bendiciones. No se olviden suscribir a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Terminamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.